Qué gusto verles, es bueno avanzar con el estudio de hoy. Así que espero que tengan su Biblia a mano y si no, consígase una. Y aunque en realidad yo creo que ya han leído harto estos pasajes. Ahora, hemos estado iniciando un estudio de Génesis, ¿ya? Así que la idea de Génesis, queridos, o la palabra Génesis significa principio. Así que cuando escuche de Génesis, ya, vamos a hablar de los principios de Dios. Básicamente, cómo Dios inicia la creación, cómo Dios crea al hombre, a la mujer, hace la sociedad, el gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a estar viendo eso. Ahora, si se darán cuenta, en sus Biblias Génesis tiene 50 capítulos. Y así que tenemos para harto tiempo y espero que les guste. A mí uno de los libros que más me encanta en realidad es Génesis. Hay mucho que hablar y no se habla. Y para muchos probablemente no tenga mucho sentido o lo leen o lo leemos en realidad muy rápido y no logramos profundizar un poco más en lo que el Señor quiere hablarnos. Así que hemos hablado desde por lo menos las semanas anteriores de los primeros versículos. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cierto? Eso es básicamente lo que vimos. Ahora, obviamente, Génesis es un libro que aún a los niños se les enseña. Así que quiero ver si superamos el nivel de los niños sobre los días. Pregunta, ¿qué fue lo que Dios creó en el primer día? Los cielos y la tierra. No. ¿Qué fue lo que creó Dios el primer día? La oscuridad de la luz. No, es parte de eso, pero no es lo que creo, eso es lo que hizo después de crear algo. ¿Qué creó el primer día? ¿O qué hizo el primer día? Interesante. Ahora, les voy a ayudar un poco con eso. Dale nomás, Martín. Y ahí está el pequeño gráfico, dale nomás. Ahí está. Día 1, dijo, y de hecho lo leyeron. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. ¿Qué hizo Dios el primer día? La luz. ¿Cierto? Es algo que generalmente les enseñamos a los niños. ¿Qué hizo Dios el segundo día? Bueno, Dios en el segundo día hizo o separó las fuentes de las aguas, ¿cierto? Las aguas de las aguas y hizo un lugar donde pudiera el hombre respirar, que es donde estamos ahora. ¿Qué hizo Dios el tercer día? Bueno, el tercer día Dios lo que hizo fue, dijo, descúbrase que salga a flote la tierra seca y produzca, obviamente, lo que es la vegetación. ¿Qué hizo Dios en el cuarto día? Bueno, Dios en el cuarto día hizo los astros celestes o los planetas, las estrellas, las galaxias, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Dios en el quinto día? Bueno, en el quinto día dijo Dios, produzcase de las aguas, que se produzca seres vivientes, aves y serpientes, dice, y fue así. Y en el sexto día Dios hizo los animales terrestres y al hombre y a su mujer. Así que ese es un resumen de los días. Así que, querido, si no sabe qué hizo Dios el otro día, entonces eso nos dice que estamos en un nivel parecido al de los niños. Ahora, quiero ayudarles con esto, porque en realidad hay algo interesante dentro de todo el capítulo 1. Y es una frase tan pequeña, pero tan importante, que se repite y se repite y se repite solamente en el capítulo 1. Y que si esa frase no está, no tiene sentido el capítulo 1. Y empieza el texto diciendo, y dijo Dios. Y yo creo que lo han leído tantas veces y están pensando, ¿y qué de importante tiene esa frase que dice, y dijo Dios? Bueno, aunque pareciera que obviamente que esto que vemos aquí es algo fácil de leer, es fácil de entender, es fácil de poder pasarlo rápido, no por eso es menos importante cuando leemos el texto. De hecho, creo que esta es una de las partes principales, esenciales y una de las más importantes del capítulo. ¿Por qué? Bueno, porque si Dios no dice, no se crea. ¿Se fijaron de eso? En cada momento en que Dios habla, dice, y dijo Dios sea la luz y
fue la luz. Y dijo Dios, hay expansión. ¿Y qué pasó? Expansión. Y dijo Dios. De manera que esa frase es importantísima. No es algo que leemos tan rápido en realidad. Al contrario, como dije, es muy importante, a tal punto que aparece 9 veces solamente en el capítulo 1. Ejemplo, en el verso 3, que es el que estamos viendo ahora, aparece en el verso 6, en el verso 9, en el verso 11, en el 14, en el 20, 24, 26, 28, 29. Una y otra vez Dios diciendo, y dijo Dios, Dios habló, Dios está diciendo, Dios está obrando, está actuando. La manera en que Dios habla la manera en que Dios está haciendo las cosas es por medio de su palabra. Ahora, casi en cada parte del capítulo Dios hace eso, ¿ya? Y es muy importante. De hecho, cuando vemos las Escrituras, Hebreos nos recuerda algo bien importante acerca de eso. Hebreos capítulo 11, verso 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El medio que Dios ocupó para que todo lo que tú ves fuese hecho fue su palabra. Eso dice Hebreos, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hebreos 11:3 dice claramente, el medio para la palabra de Dios. De hecho, el libro de Salmos, el Salmo 33, en el verso 6 y en el verso 9, dice exactamente lo mismo. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. De manera, queridos, que Dios está hablando y Dios hace. Ahora, el medio que ocupó para llevar a cabo la creación fue su palabra, el sonido de su voz, y eso produjo que las cosas se produjeran. Ahora es interesante porque imagínate si Dios al momento de hablar directamente a algo donde no había nada y se creó todo, cuando Dios te habla con su palabra deberían haber cambios, se supone. Porque lo que tú tienes ahí en tus manos es la palabra de Dios, escrita. Y se ha dicho, de hecho algunos pastores han dicho, si tú quieres escuchar a Dios hablar fuertemente a tu vida, habla fuerte. Tú, lee la Biblia en voz alta y vas a escuchar a Dios. Y fíjate que cada vez que Dios habla, en Génesis capítulo 1, cosas pasan. Y cuando tú ves en la Biblia, cada vez que Dios habló a la creación, o que Dios habló directamente a los hombres, cosas cambiaron. Las cosas no se mantuvieron igual. Es algo interesante que ya en el capítulo 1 vamos viendo que el punto importante, obviamente una de las razones por las que creo que es importante esa frase, y dijo Dios, es netamente por eso, porque es el medio que Dios ocupó para llevar a cabo su creación. Ahora, la segunda razón por la que creo que esa expresión es de suma importancia dentro del capítulo es porque se nos muestra la gente quien lleva a cabo esta obra creativa, o sea, Dios. Por eso dice, y dijo, ¿quién? ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Bueno, Dios. Ahora, si se fijan en Génesis, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando vamos avanzando más y más, en el verso 3 dice Dios. Pero no dice que Dios. Todavía no está el nombre. Ahora, déjenme decirles algo. Cuando la Biblia habla de Dios, la palabra que ocupa en el Antiguo Testamento puede ser cualquier Dios. Puede ser el Dios vivo y verdadero, puede ser un ídolo, pero es la misma palabra para el ídolo llamado Dios o diosa, también, la misma palabra. Entonces, ¿cómo entendemos cuál es el Dios que dice ahí? Bueno, Moisés todavía no está diciendo quién es Dios o qué Dios es. ¿Por qué? Porque el punto principal de Moisés es decir, Dios es real, Dios es creador, y después te va a decir quién es ese Dios que es real y que es creador. ¿Cómo lo dice? Y dijo Jehová, Dios.
¿Cómo se llama ese Dios? Jehová. De hecho, eso lo vamos a estar viendo más adelante, mientras vamos avanzando en los días del Génesis. Por lo tanto, fíjense que Moisés habla de ese Dios, no dice su nombre todavía. ¿Y por qué? Porque obviamente la base por la cual el hombre puede empezar a entender algo de Dios es sabiendo que Dios es real. ¿Sabías tú? Dios existe. Y dice, ¿cómo sabes eso? Bueno, la Biblia lo dice. La Biblia dice que el hombre no puede, para agradar a Dios, si no cree que Él existe. No puede agradar a alguien que no existe. Por eso Hebreos dice que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, la persona que quiera agradar a Dios tiene que entender algo. Dios es real. Es la primera cosa, base principal que el hombre debe entender, es que Dios es un Dios real, es un Dios vivo y Él existe. Él es, siempre ha sido. Y Moisés estaba plasmando dentro de los primeros versículos del Génesis que Dios es así. Dios es real. Ahora, obviamente, fíjate que Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Él crea que Él existe o que le hay, y por eso es importante. Ahora, otra razón por la que creo que la frase "y dijo Dios" es importante, no solamente es porque se nos muestra el medio, no solamente es importante porque se nos muestra quién es el creador, es Dios, sino que también hay una tercera razón por la que creo que esta expresión es importante. Y es porque nos muestra de forma implícita a otra gente ejecutando lo creado o llevando a cabo la obra de Dios. Y dice, ¿cómo hay otro? Sí, hay un agente implícito en Génesis 1. Ahora, cuando hablo de agente, estoy hablando de una persona, alguien que está obrando. Hemos visto a dos. Primera persona, y dijo Dios. ¿Qué Dios? El Dios Padre, el creador del universo. Y vimos el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En otras palabras, el Espíritu Santo estaba poniendo todo en su lugar para que Dios creador empezara a actuar, a obrar. Entonces uno dice, ¿cuál es el tercer agente? Te voy a ayudar con el tercer agente. Juan capítulo 1, versos 1 y 2 dice así, creo que se lo saben, ¿cierto? En el principio era el verbo, y el verbo, el verbo, sí, es la tercera, estaba con Dios, el verbo era Dios. Entonces, ¿quién estaba en el principio? Ya dice que Jesús. ¿Por qué? Porque dice en el principio era el verbo. La palabra era, que está ahí en su Biblia, cuando dice en el principio era, puede ser traducida también como estaba. Es un verbo ser o estar. Entonces, en el principio estaba el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, o es Dios. En otras palabras, está diciendo que cuando todo se estaba creando, el verbo divino estaba creando. Ahora, de manera que desde el inicio de la creación, el verbo divino participó de forma activa en este proceso creativo. No era un agente externo a la creación, sino que era un agente participante de la creación. Ahora bien, ¿de qué forma participó la segunda persona de la Trinidad de la creación? Si Jesucristo estuvo en el principio de la creación, ¿cómo participó? Buena pregunta. Bueno, fíjate que Juan 1.3 dice algo interesante. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, en este texto nos menciona la forma, básicamente, que el Hijo participó en la creación. Y dice, todas las cosas, no algunas, todas las cosas por Él, el medio es Él, por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que tú ves existiría. Así de simple. Eso te está diciendo el texto, básicamente.
Te está diciendo que las cosas que hoy tú puedes ver existen solamente porque el Hijo quiere que existan. Y se acabó. Ahora tú puedes preguntar, sí, pero ¿cómo es así? ¿Cómo lo hace? Bueno, Colosenses te da otra respuesta. De hecho, es interesante que Colosenses 1, 16 y 17, hablando de la divinidad del Señor, dice básicamente algo muy parecido. Porque en Él fueron creadas, hablando de ese Él es Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, dice, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Se fijan? Querido, todo lo que existe hoy en el mundo es porque Cristo hizo que existiera. El medio que Dios ocupó para llevar a cabo su obra fue Jesús, el Verbo encarnado. En otras palabras, se ha dicho que el agente originador o la mente pensante del plan es el Padre y el que ejecuta el plan es el Hijo. Y tú lo puedes ver en la salvación. Dios planeó la salvación de los hombres antes de la fundación del mundo. ¿Y quién la llevó a cabo? Para que el hombre pudiera ser salvo. ¿Qué hizo Jesús? Pagó, ¿cierto? Y por Él podemos ser salvos. O sea, en otras palabras, el plan lo hizo el Padre y ¿quién lo ejecutó? El Hijo. Cuando ves Génesis, el Padre está en la mente pensante y el Hijo está ejecutando la voluntad del Padre. Por eso dice el texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora, en otras palabras, el agente creador por medio del cual el Padre creó fue por medio de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en Él fueron creadas todas las cosas, de manera que Él es la fuente, el medio y el propósito final por el cual las cosas fueron hechas. Querido, Él es el medio, fíjate, la meta y la fuente. Él es todo eso. Y fíjate que el texto en Colosenses dice, y todas las cosas en Él subsisten. La palabra subsistir significa literalmente mantenerse en pie. Todas las cosas que tú ves se mantienen como están, porque Jesús quiere que se mantengan como están. Él las mantiene en la palma de su mano. A Él no le complica. Todas las cosas. Si todas las cosas fueron creadas por Él, sean visibles o invisibles, significa que todo el dominio lo tiene Jesús. Y Él dice, no se complica con las circunstancias, no se complica con el mundo. Él lo mantiene, Él lo sustenta, Él lo cuida a todos. ¿Se fijan? Por lo tanto, querido, hay una pregunta importante que hacer. ¿En qué me afecta saber eso? ¿En qué te afecta a ti saber que Él es la fuente, Él es el medio y Él es la meta de la creación? Bueno, hay un detalle de esa cita que no he mencionado y obviamente está en Corintios. Fíjate que en Corintios algo que el apóstol Pablo hace es equiparar o comparar un acto que va a pasar aquí con la salvación. Si yo te preguntara cuánto poder ocupó Dios para crear la luz, ¿cómo lo medirías? Es interesante porque tú piensas, ¿cómo? No había nada y dices a la luz. Ya se hizo la luz. Pero imagínate una gente, o una persona, o algo que está corrompido, que no sirve. ¿Qué haríamos a lo buen chileno nosotros? Nos sirve a la basura, ¿cierto? Más rápido, compra algo nuevo, más fácil. Bueno, Dios no. De hecho, en Corintios, segunda a los Corintios 4, algo que me llama la atención de ahí es el verso 6 del capítulo de segunda a los Corintios 4. Porque cuando Pablo habla de algo que hace el Señor en la vida del creyente, o cuando lo llama a ser salvo,
él hace él compara un evento de Génesis, que es exactamente cuando dijo sea la luz, con esto. Mira lo que dice ahí. Vamos a leer un poco antes. Verso 3, 2 Corintios capítulo 4, verso 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Mira, presta atención. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, dice, mira, así como Dios dijo, sea la luz, y la luz se hizo, cuando Dios llama, dice, sea la luz, y puedes ver a la gloria de Cristo. Antes no. Antes eras un ciego, no podías ver. La pregunta es, imagínate, Dios dijo sea la luz y se hizo. Y algo que no había nada, pero algo corrompido, totalmente corrompido. Que cualquier persona pensaría, no sirve y lo voto. Dios dice, no, este me sirve, vive. Y vivió. Sea la luz. La luz se hizo y pudo ver. Querido, es importante entender que, fíjate, que el mismo apóstol Pablo ocupa un evento del poder de Dios en la creación de la luz para ayudar al creyente a entender que aún más poder se despliega cuando Dios salva a un hombre. Imagínate. ¿Por qué? Porque a eso se le agrega que el enemigo no quiere que sepas, no quiere que veas. No, Dios dice, no importa, echa la luz. Es interesante que cuando pensamos en esta expresión no debemos pensar que no afecta, porque simplemente nos muestra un hecho pasado y pareciera que ya no tiene mucha importancia. Al contrario, nos recuerda lo que hizo Dios, cómo lo hizo, para qué lo hizo y quién lo mantiene y quién lo sustenta, querido. Tú ves la luz, estás viendo algo más de la gloria del Señor. De hecho, dice la alabanza, ¿de acuerdo? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento le anuncia la obra de sus manos. Es una canción sacada del Salmo. Entonces es algo importante entender, querido, que eso debería afectar tu vida. Así como Dios dijo sea la luz, es exactamente la misma voz que Dios dijo, Jimena, sea la luz, y Jimena pudo ver, y pudo ver al Señor. Bueno, eso se supone que es creyente, ¿cierto? Esperamos que sí, ¿cierto? Pero ahí está. Y sea la luz. Y con cada uno de nosotros fue igual. Ahora, creo que con estas razones es suficiente poder entender y explicar por qué creo que la expresión y dijo Dios es la más importante de esto dentro del capítulo 1. Ahora, volviendo a nuestro texto, si nos fijamos bien, el hecho de que Dios hablara permite ver el poder de su palabra al decirse a la luz. En otras palabras, lo que el Señor está haciendo es llamando a la existencia algo que no existía. No estaba, no había luz. Entonces Dios, ¿qué dijo? Ok, luz, aparece. Y apareció la luz. Y en ese caso, obviamente, la luz se hizo. En algunas ocasiones he oído, obviamente, a maestros decir y deducir algo interesante sobre la creación de la luz. Y no solamente a adultos, a veces también a los niños se les enseña eso, y quiero ayudarte a corregir si que eso es lo que crees. Ahora, cuando algunos piensan sobre la luz, obviamente, dice ahí que Dios la hizo. Hay una pregunta importante ahí cuando vemos ahí en el verso 2 que dice que había tinieblas. Ahora, la pregunta que yo les hice la semana pasada es, entonces, ¿de dónde salió la luz? La pregunta o la respuesta inmediata, a veces por teólogos y pastores y hermanos, dice, bueno, la luz que aparece ahí es la luz de la gloria de Jehová.
Ok, y te van a ir a Apocalipsis y te dicen, mira, vamos a Apocalipsis. Y dicen, vamos a Apocalipsis 21, verso 23. Y si tú lees ahí Apocalipsis 21, 23, dice así: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. ¿Viste? En la Nueva Jerusalén no va a haber sol. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios va a iluminar la ciudad. Y dice, amén, sí, es verdad. Y después, para rematar, dice, vamos a Apocalipsis 22.5 y te van a leer Apocalipsis 22.5. Dice, no habrá allí más noche y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. ¿Viste? No va a haber sol. ¿Quién los va a iluminar? Dice que Dios. Eso dice ahí, ¿cierto? Está leyendo su Biblia, ¿cierto? Gracias la tarde por aquí. Ahí está. Ahí, Apocalipsis, anote por lo menos Apocalipsis 22, ahí 22.5 y Apocalipsis 21.23. Son los dos pasajes que hablan de que el Señor los ilumina. ¿Con qué los ilumina? Con su gloria. Entonces, cuando te hacen la pregunta, ok, en Génesis 1.3, cuando dice sea la luz, ¿de dónde salió esa luz? De la gloria de Dios. Hay un error. La pregunta es, ¿cuál es el error? Crear la luz. Correcto. La luz, dice ahí, es algo creado. Por eso dice, y sea, y dijo Dios, sea, y esa palabra sea significa llamar a la existencia algo que no hay. En este caso luz, dijo, entonces, que sea la luz, que la luz exista, y la luz existió. Si decimos que la luz que ilumina en Génesis 1 es la luz de la gloria de Dios, estamos diciendo que Dios creó su propia gloria. ¿Entienden? ¿Me van siguiendo, cierto? Querido, y Dios no crea su propia gloria. Él es glorioso. Es diferente. Él no tiene que crear algo que es suyo, que es inerte a Él. Y tampoco tiene que crear su propia luz, porque Él es luz. Entonces, decir que en Génesis 1 la luz que se hizo ahí es la luz de la gloria de Dios es un error. No. Ahora, otro argumento que puedo darte es el siguiente. Fíjate que en el verso 2 dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. O sea, ya había tinieblas. Y Dios llama a la existencia la luz como un acto independiente al sol. Y ahí murieron todos. ¿Cómo al sol? Sí, pues no había sol. Ahí cuando se crean, si se fijan, en el día 1 creó la luz, ¿cierto? En el día 4, ¿qué crea? El sol. Entonces, en el día 1 hay luz sin sol. Sí. Y dice, ¿cómo lo hace? No tengo idea, hermano, ni me pregunte cómo lo hace porque tampoco tengo la respuesta, me encantaría saberla. Si la sabe, por favor, dígamela. He tratado de pensar cómo lo hizo, pero no tengo idea. Dios dijo y se hizo. Chao. Y a veces nos complicamos. Yo no puedo decirle que esa es la respuesta, pero no tengo idea de la respuesta. Y tener una cierta respuesta es ya entrar al tema de filosofía basado en ciertos textos, pero no son conclusiones literales del texto, serían conclusiones netamente personales. Y prefiero evitar eso porque quiero decir lo que dice el texto. Y ahora, fíjate que ahí Dios manda a la existencia la luz donde no había sol. Ahora, en esos versos, obviamente, como dije ahí, en los versos de Apocalipsis habla de la gloria de Dios, y en Génesis nos habla de una luz diferente a la gloria de Dios. Entonces dice ahí, dijo Dios, sea o venga a la existencia la luz, y fue la luz. Y existió. Ahora, como te dije, algo que me llama la atención es que cada vez que Dios habla, querido, las cosas cambian. Te hago la pregunta, ¿cada vez que Dios te habla, las cosas cambian para ti? ¿O siguen siendo iguales? Como si que te entró por acá y te salió por allá. Porque cada vez que Dios habla, las cosas cambian. O Dios se tiene que gritar para que después prestes atención. Es como mi hijo, ¿no? Como Joel. Yo digo, hijo, no. Y algo que me llama la atención de él es que no te toma en cuenta.
está ahí, hijo, no. No, y sigue ahí. Hasta que mi papá dice, no. Casi me dice, casi le falta decirme, ¿qué? Y sabe que lo estoy llamando. Se sabe que le estoy diciendo que no. A veces creo que Dios hace lo mismo con nosotros. Él dice, no. Y uno como duro de servir, sigue haciendo lo que está haciendo, ¿no? No, si no te escuché, Dios, no, si no, nadie me está hablando, aunque Dios ya te dijo. Querido, cuando Dios habla, las cosas cambian. La pregunta es, ¿tú cambias? ¿O te estás dando por acá y sales por allá y a la larga estás endureciendo tu corazón a escuchar a Dios? Por eso Hebreos dice, si oyereis hoy su voz, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, no endurezcáis vuestros corazones. Otras palabras, que no te entre cerillo espiritual en la oreja. ¿Sabes lo que es el cerillo, cierto? Es los patitos que le llaman que están en la oreja. Ciertas veces creo que tenemos cerillos espirituales. No, están tapados, no entra por nada. Querido, que no sea así. Si Dios te habla, sé obediente, rápido. Que no te tenga que gritar. Eso nos hace tener corazones sensibles a escuchar a Dios. Ahora, la pregunta es, ahí obviamente hay un problema en entender a veces que Dios manda y las cosas cambian. No debería ser así. Ahora, fíjate que cuando leemos ahí dice que Dios dijo y fue la luz, y vio Dios, en el verso 4, que la luz era buena. Ahora, fíjate que solamente en esa pura frase aparece más veces en el capítulo 1. Y vio Dios que era bueno. No solamente la luz. De hecho, en el verso 10, en el verso 12, en el verso 18, en el verso 21, en el verso 25, en el verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho y aquí era bueno en gran manera. O sea, Dios cada vez va diciendo, y ve Dios que era bueno. Y ve Dios que era bueno. Entonces, es como que Dios está diciendo, mira, Dios está empezando a poner cosas, dice, ok, pues a la luz, vio la luz, la contempla, la mira y dice, esto es bueno. Y sigue creyendo, sigue creando y dice, esto es bueno. La pregunta es, ¿bueno para qué? ¿O para quién? ¿A Dios haya luz o no haya luz le afecta? No. Haya luz o no haya luz no le afecta. Entonces, ¿para qué es bueno? ¿O para quién es bueno? Querido, todo lo que Dios está haciendo aquí es para que el hombre pueda vivir en un lugar habitable. Y Dios cuando está diseñando dice, bueno, esto es bueno. Es bueno porque cumple mi propósito, en primer lugar, y mi propósito es que la tierra se habite. Ese es el propósito de la tierra, ¿cierto? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que fuese habitada. Bueno, con la luz se puede habitar, los hombres pueden estar ahí sin problema y pueden llevar a cabo mi propósito. Entonces Dios, cada vez que Dios hace algo, todo lo que hace es bueno. Todo. Aunque tú creas que no. Queridos, todo lo que Dios hace es bueno. Como dice una frase, Dios es bueno todo el tiempo, en todo el tiempo Dios es bueno, ¿cierto? Entonces, en todo el tiempo. Y en cualquier lugar Dios sigue siendo bueno, querido. Aunque a veces el sufrimiento te aceche, Dios sigue siendo bueno. Es bueno. Y fíjate que Dios acá dice, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y como que Dios te está llamando la atención. ¿Por qué? Una de las formas que el hebreo hacía para que pudiera resaltar algo y llamar la atención era repetir. Y más de una vez, fíjate que en el capítulo 1 dice, y Dios. ¿Cuál es el agente principal? Dios. Es importante. Pero ese Dios ve y que lo que está haciendo es bueno. Y eso nos muestra algo del carácter de Dios, querido, que Dios no solamente hace lo bueno, sino que Él es bueno. Te guste o no te guste.
Él siempre es bueno. Fíjate que ahí dice, y vio Dios que la luz en este caso era buena. Y sigue creando. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios las separa. Dice, ¿cómo? Dice, ok, vamos a separar la luz de las tinieblas. ¿Se acuerdan que ya había tinieblas? Dios hace la luz y dice, vamos a separarlas. Ahora, ¿cómo las separa? No tengo ni la menor idea. Ni me pregunte. Me encantaría saberlo. Ahora, probablemente voy a hacerles muchas preguntas que no se han hecho y que lo más seguro es que no tengan las respuestas. ¿Por qué? Porque no aparecen en el texto bíblico. Un ejemplo, una pregunta obvia. ¿Cómo Dios separa la luz de las tinieblas? ¿Le puso una malla y hasta aquí luz? Hasta aquí. ¿Cómo lo hace? Buena pregunta, no tengo idea. Puede ser que haya hecho una brecha, luz, tinieblas, y se acabó y no hay más. No tengo idea. Eso es una especulación que a veces nos gusta a los que estudiamos la Biblia meternos en ese tipo de problemas, pero no tengo idea. Y dice ahí, vio Dios y separó la luz de las tinieblas, queridos, Dios los hace. Y mira lo que dice más adelante, y quiero terminar con el día 1. Hoy día mira lo que dice ahí en tu Biblia. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios las luces de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Dios llama. Ahora, quiero que hagas una tarea en tu casa y creo que te va a llamar la atención. Fíjate que en la Biblia hay cosas a las cuales Dios llama por su nombre o a personas. Y son por casos puntuales. La pregunta es, ¿por qué Dios llama a qué cosas llama a Dios en el Génesis capítulo 1? Aquí dice, y llamó Dios a la luz. ¿Cómo les puso? ¿Qué nombre le puso? Día. Sí, día. ¿Y a qué cosa más le puso nombre? Bueno, ahí lea el capítulo 1, ahí vas a ver a qué cosa más le puso nombre Dios. Pero cuando usted dice, ese es el día, bueno, Dios le puso día antes que tú. Si preguntan, ¿a qué se le ocurrió decirle día al día? Bueno, a Dios. A Dios se le ocurrió ponerle a la luz día. Y a la oscuridad o a las tinieblas le puso noche. Las diferenció. Ahora, fíjate ahí, y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y fue la mañana un día. La pregunta es, ¿no es tarde y mañana o es mañana y tarde? ¿Cómo es? ¿Está mal escrito? ¿O no? ¿Fue la tarde y la mañana un día o debería decir, y fue la mañana y la tarde un día? No, es la tarde y la mañana. ¿Por qué? No sé, pero eso. Bien, eso me gusta. No sé, pero ahí dice que así y así se queda. Ya, por ahí, bien. Bueno, no tiene idea, pero bien. Bueno, ¿te gustaría saber por qué dice que fue la tarde y la mañana? Y no la mañana y la tarde. ¿Por qué está invertido? Bueno, lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque nos animas, Señor, y al ver cómo tú vas creando las cosas, Señor, nos asombra tu poder, pero también nos asombra conocer más de ti. Porque al crear, Señor, vas mostrando más de tu carácter, Señor, lo bueno que eres, y también tu poder, Señor, al hablar y las cosas suceden. Señor, perdónanos porque sé que muchas veces tú nos hablas a nosotros, Señor, y no hemos querido escucharte, Señor. Al ver Génesis, Señor, nos damos cuenta que tú hablas y las cosas cambian. Perdónanos por no cambiar cuando tú nos hablas, Señor. Perdónanos, Señor, también por no hacer tu voluntad y por no reconocerte que tú eres bueno. Cuando vemos Génesis, cada vez que tú haces las cosas, dice que eres bueno, es bueno. Señor, y en realidad tú eres bueno. Gracias por todo lo que haces y porque nos bendices, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. A todos.